Bien, jóvenes, como ustedes pueden tomar en cuenta dentro de los apuntes, hemos estado revisando el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Estuvimos centrándonos principalmente en el caso de las mujeres y vamos a ir visibilizando un poco más sobre el caso de las personas analfabetas y las personas privadas de libertad en esta clase. No hay inconveniente si no acabamos con todos los temas sobre el principio de la igualdad expresado en el sufragio universal, porque toma tiempo, sobre todo, ir enunciando algunos elementos referentes a esta perspectiva. Vamos entonces a recordar sobre todo que el principio del sufragio universal es la posibilidad de que todos elijamos sin ningún tipo de restricciones a nuestros gobernantes con el objetivo principal de tomar decisiones en beneficio de todos los que conformamos la ciudadanía. Dentro de esta perspectiva, entonces vamos a ir enunciando este principio de igualdad en el sufragio universal. Vemos el sufragio universal en el caso de las personas analfabetas. ¿Qué es una persona analfabeta? Esto es una pregunta, creo yo, de lo más sencilla, pero de todos modos, ¿qué es una persona analfabeta? ¿Cómo definíamos persona analfabeta? Una persona que no sabe ni leer ni escribir. Ya, persona que no sabe leer ni, bueno, ni leer ni escribir. Ya sabemos muy bien esta consideración. Ahora, ¿cuáles son las causas de que existan o que hayan personas que no sepan leer ni escribir? Que no les acepten en un trabajo. No, esa es una consecuencia. Una consecuencia es algo que sucede después de que usted, por ejemplo, yo quiero comprarme un esfero. No tengo plata, es la causa. La consecuencia es que no me puedo comprar el esfero. La consecuencia de las personas analfabetas es que no puedan conseguir mejores trabajos. Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué causa que haya personas analfabetas? No tuvieron una buena educación. Sí, pero La pobreza, tal vez dicen que no le la pueden pobreza. por- La pobreza marcada es un factor importante. ¿Por qué? De todos modos, el Estado debe garantizar el derecho básico a la educación, pero la pobreza marcada por la ausencia de recursos es uno de los factores principales, una causa por la cual se da el analfabetismo. Entonces, la pobreza marcada por la ausencia de recursos que permitan costear la educación, sobre todo en momentos históricos en los que la educación necesitaba de dinero en nuestro contexto y en nuestro país. Sabemos que a partir de ciertas constituciones el país cambió, sobre todo desde la Constitución de 1998, que reconoce los derechos a todos los ciudadanos. ¿Qué otro factor puede ser factor importante a tomar en cuenta si hablamos de analfabetismo? ¿Qué más puede ser un factor, una causa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón hay niños, niñas, personas adultas que no van a la escuela, que no aprenden a leer y escribir? Por falta de dinero. Ya, ese es el factor económico, eso ya lo estamos diciendo, pero ¿qué más? Además de falta de dinero. ¿Qué será? Factores, factores.
Byron, por favor. Helen, Alexander. Atentos, por favor. Atentos, atentos. Regiones en las que vive. Regiones, puede ser las regiones, sí, puede ser un factor demográfico, geográfico, de la cantidad de población, a eso me refiero con demografía, y geográfico principalmente a la situación en la cual están estos grupos, sí, muy bien. Podemos poner entonces un factor en cuanto cultural y también puede ser en cuanto a la geografía. Cultural, que consideran ciertas culturas que no deben enviar a sus hijos a estudiar y que los involucran de forma temprana. Involucrar de manera temprana a los hijos en el trabajo. Este es uno de los elementos importantes a tomar en consideración, ¿no? Y vamos a ver un tercer factor cuando hablamos del principio de igualdad en el sufragio universal. Las concepciones culturales que priorizan la educación para varones puede ser también uno de los factores. Priorizar solo un grupo la educación, que es un factor cultural, si hablamos del principio de igualdad en el sufragio universal. La población que ha tenido mayores inconvenientes ha sido la población indígena y afrodescendiente, si nosotros tomamos en cuenta estos elementos. Dentro de este contexto, las constituciones que más han dejado de lado a las personas analfabetas, a las personas fuera del sufragio universal, han sido las constituciones desde 1830. La Constitución, solo hasta la Constitución de 1978, que se le otorga la ciudadanía a las personas mayores de 18 años, eliminando el requisito de saber leer y escribir. Entonces, Constitución de 1978 otorga la ciudadanía a todas las personas. A las personas mayores de 18 años, eliminando el requisito de saber leer y escribir. ¿Qué significa esto de fondo? Sabemos muy bien que la primera mujer que votó en nuestro país, Matilde Hidalgo de Procel, estaba ejerciendo el derecho al voto de la mujer. Pero el voto de la mujer no es simplemente uno de los grupos que se ha dejado de lado. Vemos que también las personas analfabetas están fuera de esta consideración. Para 1978, principalmente se impulsó a través del retorno a la democracia el impulso hacia los derechos de todos. Para 1998, con la Constitución de 1998, vemos un cambio más importante. Este cambio conlleva fundamentalmente a la perspectiva del carácter incluyente y elimina toda forma de discriminación, porque la Constitución de 1998 incluye el derecho a todas las personas, sin distinción alguna. Reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tiene el carácter incluyente y elimina toda forma de discriminación. Por lo tanto, ¿cuándo podemos nosotros decir que en el Ecuador realmente se eliminó todo tipo de discriminación? Es a partir de la Constitución de 1998. No se olviden tomar en cuenta estos datos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Definición sencilla
personas analfabetas y las dos constituciones. Nosotros vamos a ir analizando estas constituciones a fondo en los siguientes temas, ya cerrando este año propiamente, pero es importante que usted tome en consideración lo que aquí estamos revisando. ¿Creen ustedes que se ha podido eliminar completamente el analfabetismo en nuestro país? ¿Qué dice María? ¿Qué me dice María Augusta? ¿Se ha podido eliminar completamente el analfabetismo? Estamos en 0. Pues sí, dice. ¿Sí cree usted? No hay personas ya analfabetas. Creo que no. Creo que sí se podría eliminar. ¿Se ha eliminado o no se ha eliminado? Se puede. Todo se puede, pero ¿se ha eliminado o no? ¿Qué cree usted? ¿Qué considera? Puede eliminarse, pero no siempre, como usted dijo, no por completo. Siempre va a haber así un grupo que aún sea analfabeto. Bueno, Joseph, ¿qué cree usted? ¿Qué se necesita para eliminar completamente el analfabetismo? Creo que también se debería llegar a los pueblos más remotos, nos dicen. Ya, a los pueblos más remotos, ¿con qué? ¿Qué se debe hacer? O sea, se debe llegar a los pueblos más remotos, pero ¿qué se debe hacer ahí? Natalia, llegamos a los pueblos más remotos, ¿y qué hacemos? Para mí sería con profesores, o sea, con la educación en sí, para poder enseñar. Porque si llegamos y no hacemos nada más que hablar, no estamos haciendo nada en realidad. Ya, muy bien. Uno de los principales elementos que debemos tomar nosotros en consideración es el acceso a la educación. Desde 1978, el gobierno del presidente que generó todo este retorno a la democracia, Jaime Roldós, impulsó la educación como un derecho sumamente importante y el acceso a la educación era principalmente destruir toda esta perspectiva de tener un país con altos índices de analfabetismo. Según los últimos datos publicados por la UNESCO, el Ecuador tiene una tasa importante de alfabetización que llega al 92.83% si nosotros tomamos en cuenta los datos de la UNESCO. Según la UNESCO, hay que estar siempre atentos al internet. Byron, hello, despierte. Hola. Sí, me dicen. Revíseme, ¿qué es la UNESCO? Ahí está el internet, ahí tiene todos los datos. Cuénteme, ¿qué es la UNESCO? Según la UNESCO, el 92.83% está alfabetizado. Hemos llegado a la alfabetización, pero nos falta todavía un 8%, un 7 punto algo por ciento. ¿Qué significa esto? Que de fondo todavía hay un proceso de alfabetización. No hemos logrado el 100% de alfabetización. Hay un grupo importante. ¿En qué lugar se encuentra este grupo importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está principalmente este grupo que nos falta? Listo, Byron, ¿qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias, Byron. No se olvide, este grupo de la Organización de las Naciones Unidas principalmente se centra en el análisis de la educación y el impacto de la educación, el acceso a la educación en nuestros países en general, miembros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Dónde estará este grupo que nos hace falta? ¿Qué cree usted, Emilia? ¿Dónde está el grupo que nos hace falta para que lleguemos al 100%? ¿En qué sector? ¿En qué población? Tal vez en las zonas
rurales que están apartadas de la sociedad y así. Bueno, no digamos de la sociedad, pero digamos tal vez alejadas de las principales ciudades que tienen el mayor impulso hacia la educación. Si nosotros vemos cuál es uno de los factores más importantes hoy en día en la educación a raíz del coronavirus, el problema del acceso al Internet, del problema del acceso a las escuelas. Entonces, se ve afectado en gran número este porcentaje que nos muestra la UNESCO, fundamentalmente por este factor. Entonces, vemos una caída importante a raíz también de este virus. Entonces, debemos tomar en consideración que la Constitución de 1998 reconoce estos derechos, pero fundamentalmente debemos entender la perspectiva de este elemento. Para la Constitución de 1978 se reconoce también, gracias a esta consideración de otorgarle derechos eliminando el sufragio universal, se reconoce el sufragio universal como tal. Es la primera constitución que consagra el sufragio universal, la Constitución de 1978. Bien, jóvenes, ¿alguien alguna inquietud, alguna duda sobre el sufragio universal sobre las personas analfabetas? No se olviden estos datos y no se olvide también tomar en cuenta que la primera Constitución de 1978 consagra el voto universal. Bien, vamos a ir cerrando este tema. En general, como ustedes ven, son algunas partes del mismo tema, pero vamos con otro grupo, las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad, y ustedes saben, tenemos un inconveniente actual en el Ecuador. ¿Cuál es el problema con estos grupos y las cárceles en nuestro país hoy en día? ¿Han podido revisar por lo menos el inconveniente que tenemos? Parón, hello. Dios mío, se me están aburriendo más de lo normal en esta clase. Mande, dicen. Nada, simplemente atención. Ya vamos a terminar, no falta mucho. Yo sé, es lunes. El lunes creo que tenemos que hacer un levántese de su silla y dése una vuelta. Ya vamos a terminar esta clase, ¿ya? Ayúdenme 5 minutos más y terminamos. ¿Hecho? Ánimo. Yo sé, estamos cansados, yo sé, es lunes, después de un feriado que usted ha de haber hecho 1001 cosas, pero por favor, vamos a poner atención en esto que necesitamos revisar rápidamente. Joseph, Pablo, Helen, por favor, atentos. Vamos a ver entonces, tenemos un inconveniente en nuestro país sumamente importante ligados a este grupo que les suelen llamar PPL o personas privadas de la libertad. ¿Cómo definiría usted persona privada de la libertad? ¿Qué es una persona privada? Una persona que está encerrada porque hizo algo mal. Usted está encerrado, pero por el coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Que esas personas hicieron algo malo o cometieron algún delito. Cometieron algún delito. Entonces, es aquella persona que está en un centro penitenciario y ahora tenemos un problema real en cuanto a los centros penitenciarios, pagando una pena por un delito cometido. Aquí viene un inconveniente. Si hablamos del principio de igualdad en el sufragio de las personas privadas de la libertad, el momento que una persona tiene una sentencia y se establece una condena, propiamente pierde todos sus derechos. ¿Cómo va a votar una persona si pierde esos derechos? Si está privada de la libertad. Entonces, una persona en un centro penitenciario pagando por un delito cometido.
Por lo tanto, ¿cómo va a votar? ¿Por qué vota? ¿Cuándo votará? Si está condenada porque ha cometido un delito. Vamos a puntualizar esto. Las personas, la única forma en que las personas pierdan sus derechos es cuando las personas tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. Se le suspende, y no es que pierde eternamente, sino que se le suspenden los derechos ciudadanos, de ciudadanía. Si se le suspenden los derechos de ciudadanía, entonces, ¿cuándo votan estas personas? ¿Cuándo votarán? El suspender los derechos de ciudadanía es que usted deja de tener esos derechos, y uno de los derechos básicos es el derecho al voto. Entonces, ¿por qué estamos hablando del voto? ¿Cuándo esas personas votan? ¿Cuándo las personas que están en los centros penitenciarios votan? Solo pueden sufragar las personas que no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. No se olvide de eso. Solo las personas que no han llegado a una sentencia condenatoria ejecutoriada y están esperando su sentencia pueden votar. ¿Cuándo se consagra propiamente este cambio? Se consagra para la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 reconoce este derecho, y para que puedan votar todos los centros penitenciarios del país, por ejemplo, para las elecciones de 2017, el Consejo Nacional Electoral habilitó a estos grupos de personas, y habilitó para esa época a 10.230 personas privadas de la libertad. La Constitución de 2008 reconoce, es una constitución garante de derechos. Esta es una de las constituciones más importantes en derechos que nosotros hemos tenido a lo largo de las constituciones en el país. Y propiamente reconoce los derechos a todas las personas, y uno de los derechos básicos, si yo no tengo sentencia ejecutoriada, porque la sentencia es propiamente el momento en el que pierdo o me suspenden, pierdo por un momento, eso es la suspensión de mis derechos, entonces yo debo votar y se reconocen estos derechos. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando un poco ahí. Vamos a ver el caso de las personas con discapacidad, los migrantes. Pero antes de esta perspectiva, van ustedes simplemente vamos a revisar un elemento referente al voto en las personas privadas de la libertad. Y con esto vamos nosotros. Vamos a ir cerrando este tema para no cansarnos más. Vamos a seguir revisando estos videos interactivos. Ponga atención al video. ¿Sí? Nada más les pido. Con eso cerramos esta clase. La siguiente clase nosotros tenemos de ciudadanía. Estaremos complementando estos temas y por favor ponga atención para realizar un trabajo en clase. Con eso nosotros tenemos el resto que nos hace falta.